¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana. Aprobado informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Comisión de Fiscalización recomienda juicio político contra el exministro de Cultura. Comisión de Trabajadores eligió a su nueva presidenta. La Comisión del Régimen Económico retomó el análisis del proyecto de ley de crecimiento económico. La Asamblea tiene hasta el 17 de noviembre para pronunciarse. La mañana de este miércoles, la Comisión del Régimen Económico se instaló a las 10 de la mañana con 9 minutos, con la presencia de sus 13 integrantes. De inmediato, el asambleísta Daniel Mendoza dio las indicaciones. Como lo anunciamos el día de ayer, hoy nos estamos reinstalando para terminar el tratamiento de la ley económica urgente y proceder a la votación del informe de mayoría de esta comisión, que deberá ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y así sucedió. Tras la moción presentada por el asambleísta César Solórzano, se sometió a votación el texto. Que votemos por este informe para que pase ya, para aprobarlo, dependiendo de la decisión de los asambleístas, y que pase ya definitivamente y directamente al Pleno para ser discutido ahí, presidente. Y nos pronunciemos democráticamente, mi voto es a favor. Ya que el Pleno es el que espera un informe, a favor. Desgraciadamente, en contra de nuestra voluntad, vamos a tener que votar a favor con el ánimo de viabilizar el tema. En total, 13 votos afirmativos aprobaron el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Según el asambleísta Daniel Mendoza, en el texto se incluyen cambios como la eliminación de la repatriación de capitales. La intención del proyecto buscaba precisamente una reactivación económica y que recursos lícitos que estén hoy fuera del Ecuador puedan llegar al país. Sin embargo, podía prestarse a malinterpretaciones que no debemos permitir en este momento. Pero hubo críticas. Las asambleístas Lira Villalba y Gabriela Larreategui señalaron que los artículos relacionados con el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código de Planificación y Finanzas Públicas no fueron excluidos del informe, como lo había ofrecido el asambleísta Daniel Mendoza. Pese a que había el compromiso de que todas las cosas que no se habían tratado dentro de la comisión, que no se habían debatido, no debían incluirse en el informe, o sea, en el articulado para el debate de la Asamblea. Esto ha sido incumplido por el presidente de la comisión. Sin embargo, ustedes saben que no tenemos más tiempo, que habíamos decidido que pase al Pleno para que el Ministerio de la Ley no opere, para que el proyecto de ley no entre en vigencia por decreto, sino que se debata en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero el proyecto de ley de crecimiento económico tiene 404 artículos y reforma a 22 cuerpos legales. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Con el apoyo de 7 legisladores, la asambleísta Karina Arteaga fue designada como presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La mesa legislativa tiene pendiente la designación de su vicepresidente. La asambleísta Karina Arteaga, quien ejercía como presidenta temporal tras la renuncia de María José Carrión a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, fue electa con 7 votos como autoridad de esta mesa legislativa. Arteaga agradece los votos por parte del Partido Social Cristiano y desde la bancada correísta. De tal manera que hemos podido conjugar sin ideologías políticas, sin color de camisetas, un trabajo que solamente va a favor de los trabajadores públicos y privados del país. Los legisladores del Movimiento Social Cristiano apoyaron a Arteaga para que sea ella quien presida esta mesa, según Vicente Tallano, por la experiencia de la legisladora y porque ella fue quien hizo la agenda de trabajo de esta comisión. Tiene la experiencia, fue integrante de la comisión el periodo pasado, era la vicepresidenta en funciones y había que zanjar el tema de la designación de la presidencia. Tuvo el consenso, yo creo que ahora lo importante es que se cumpla una agenda de trabajo
En cuanto a la vicepresidencia, Cristina Reyes mocionó por Vicente Tayano. Sin embargo, no fue acogida la propuesta, pues no estaba en el orden del día. Tayano dice que la comisión debe concentrarse en cumplir con la agenda planteada para este periodo legislativo. Que de hecho me asombró y yo mismo hice una moción de que no se ha tratado en esta comisión. Creo que es un tema que hay que volverlo a poner en la mesa y escoger un nombre de consenso. Pero indistintamente de eso, lo importante es el cumplimiento de una agenda de trabajo que ya está trazada. En otro tema, la comisión recibió a los vocales del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes respaldaron la propuesta de reforma del asambleísta Roberto Gómez, que tiene que ver con proteger las pensiones jubilares de este sector. Hoy hay una ley que indica que si volvieran a encontrar un trabajo milagrosamente o por cualquier otra razón, se les descuenta el 40% de su pensión jubilar. Además de estas propuestas, el legislador Roberto Gómez indicó su iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Social para incorporar en el sistema del IES una libreta virtual. Los ciudadanos podrán meterse a su historial laboral y no solamente podrán ver si están al día, sino cuánto dinero, gracias a ellos, a su aporte personal y el aporte de su patrono en su momento, ingresó a la Seguridad Social. Estas propuestas son parte del informe para segundo debate de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Se estima que en los próximos 15 días este documento sea aprobado por la Comisión para ser puesto a conocimiento del Pleno. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Maestros jubilados denunciaron incumplimiento en el pago de la bonificación jubilar. Esto lo hicieron al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. La mesa legislativa anuncia que tomará acciones en contra de las autoridades que se nieguen en dar información. El presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados denunció nuevamente ante la Comisión de Participación Ciudadana la falta de cumplimiento de los acuerdos entre el Ejecutivo para cancelar todos los haberes pendientes con los jubilados. 8 de mayo, después de nuestra primera huelga de hambre, y el 7 de agosto, después de 16 días de huelga de hambre, donde el gobierno se comprometió en pagar a todos los maestros jubilados. Incumpliendo la ley del adulto mayor, se viene incumpliendo la ley interpretativa que ustedes, señores asambleístas, lo aprobaron en el mes de enero. Olivia Altamirano se jubiló en el 2009. Asegura que estuvo pendiente del pago de los $2,000 mensuales que acordó el gobierno cancelarles hasta el mes de diciembre. Sin embargo, el pago no llegó. Llegó el 24 de octubre, que nos dijeron que máximo nos pagaban el 24 de octubre. Y las esperanzas se rompieron porque no llegaron. Nos dijeron que nos iban a pagar en los próximos días. Llegó noviembre, estamos hoy en 13 de noviembre y desgraciadamente todavía no he cobrado los $2,000 que nos ofrecieron pagar en el mes de octubre. Alcides Cárdenas se jubiló en el 2015. Trabajó 41 años como docente en la Amazonía. Dice que está pendiente del pago de su incentivo jubilar en bonos del Estado, pero que no lo recibe. Son $53,100 que corresponden a nuestro incentivo jubilar. A la sesión estaba convocada la ministra de Educación, pues según informan existe trabas en los distritos provinciales para que continúe el proceso. Sin embargo, se excusó y envió como delegado al viceministro, el cual tampoco fue, por lo que la mesa tomará acciones. Resolver, primero, el rechazo a esa actuación de la ministra de Educación de negarse a entregar información y de atender las convocatorias de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que no son otra. En ese sentido mismo, requerir nuevamente su comparecencia con respuestas frente a las interrogantes, a las inquietudes, a los requerimientos que se le ha hecho para la próxima semana, el día miércoles, con la prevención de incurrir nuevamente en inasistencia, iniciaríamos el proceso de juicio político. El próximo miércoles 20 de noviembre será la fecha tope que le espera a la comisión para que acuda y pueda explicar lo sucedido. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa.
La Comisión de Fiscalización recomienda al Pleno de la Asamblea el juicio político contra el exministro de Cultura, Raúl Pérez, por incumplimiento de la Ley de Cultura. Por incumplimiento de sus funciones y respetar la Ley de Cultura y no destinar los recursos correspondientes a los núcleos de las casas de la cultura provinciales, los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Lira Villalba iniciaron el proceso de juicio político contra el exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Lloret explica las razones. Puesto que la ley establece un mecanismo de asignación de recursos a las casas de la cultura de las diferentes provincias del país. Eso está reglamentado y a su vez también consta en la Ley de Cultura. Lamentablemente eso no se ha procedido por parte del exministro de Cultura. Es así que la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda al Pleno la sanción al exministro. La presidenta de Fiscalización, Joana Cedeño, dice que durante la investigación se encontraron varias irregularidades. De algunas personas que aportaron con información importantísima, como por ejemplo los representantes de casas de la cultura de varias provincias, y con ellos se hizo precisamente el análisis de la información de cómo actualmente se han venido distribuyendo los recursos, a pesar de que la Ley de Cultura y el reglamento de la Ley de Cultura establecen un mecanismo de distribución. De ser aceptada la recomendación del informe por el Pleno, la sanción al exfuncionario será la prohibición de ejercer un cargo público durante un año, pues ya no está en funciones. Y sobre todo una censura, si es que el Pleno de la Asamblea Nacional lo considera de esa forma, para que nunca más un ministro de Estado pueda estar sobre la ley y sobre el reglamento. Una vez terminado este informe, la Comisión de Fiscalización espera la notificación del Consejo de Administración Legislativa para iniciar con el tratamiento del pedido de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Una vez que se recibe la notificación, corren 5 días para abocar conocimiento. Está inicialmente previsto, si es que esa notificación se da entre hoy o mañana, que se pueda convocar el día lunes para abocar conocimiento, tomar la decisión de unificar los 2 juicios políticos y luego arrancar con el proceso de presentación de pruebas de cargo y descargo. Si es que todo sale bien conforme este cronograma que les estoy planteando, tendríamos en la segunda semana de diciembre una decisión en firme. El Consejo de Administración Legislativa calificó los 2 pedidos de juicio contra la ministra Romo, uno por parte de la legisladora Amapola Naranjo y otro por Lourdes Cuesta, por un supuesto incumplimiento de funciones. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para primer debate del proyecto de la Ley de Pesca. Precisamente para ampliar la información ya se encuentra conmigo el asambleísta Boris Estupiñán, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por el espacio. Coméntanos un poco qué es lo que definió la comisión tras un largo análisis que ha tenido de este proyecto que, entre otras cosas, busca regular la pesca tanto artesanal como la industrial. Así es, bueno, qué gusto poder compartir, qué gusto poderles comunicar que sí, esto ha sido un trabajo de 4 meses, en el cual hemos recorrido toda la costa, más bien por ir identificando cuáles han sido los inconvenientes en el sector pesquero. Esto se está entregando un proyecto de ley que va a pasar al primer debate, pero esto es un proyecto de ley destinado a ser una ley equitativa. Recordemos que la ley de pesca tiene 40 años que no se había actualizado. Entonces esta ley va destinada no va destinada a favorecer a ningún grupo pesquero, ni artesanal ni el industrial. Simplemente es poder crearle la forma, poder crearle la parte pertinente para poder ayudar al sector pesquero. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué pudimos avanzarlo? Porque fue un trabajo arduo de todo el equipo, no solamente de la comisión, de la subcomisión, del equipo técnico. Se prestaron a trabajar hasta altas horas de la noche en aras de poderlo sacar. Si bien es cierto, se recibió una carta que nosotros llamamos la tarjeta amarilla. Exacto, pero esta carta... Por parte de la Unión Europea. Por parte de la Unión Europea, que es nuestro principal consumidor, sobre todo en el sector pesquero. Esto nos ayuda realmente si la Unión Europea nos dice nosotros somos los primeros
consumidores, necesitamos que ustedes tengan una pesca legal. Entonces, esta ley ayuda a poder controlar el sector informal de la pesca. Entonces, en esta ley vamos a tener seguros para los pescadores, vamos a tener un censo, que sí es bien cierto que la ley va a ser bien sancionatoria, porque si recordamos que la ley que está vigente tiene multas alrededor de 25 centavos, de $2. Entonces, eso generaba y eso inducía a una pesca ilegal, porque el valor de la multa era parte del costo. Realmente se lo podemos ver así financieramente. Entonces, todo esto vamos a regular e irlo analizando. Aquí se creó desde un glosario donde se define cada uno de los conceptos de la actividad pesquera y cómo, a quiénes nomás abarca esta ley, porque no estamos hablando únicamente de pescadores, se incluyen los concheros, camaroneros, a todo el sector. O sea, esta es una pesca, una ley de pesca y acuacultura. Como usted lo dice, no solamente los pescadores, concheros, cangrejeros, el sector camaronero, el sector de tilapia, para poder ir controlando y manejando y poniendo los espacios específicos para poder dar, como usted decía, el glosario de cuáles son los términos, cuáles van a ser los millajes, cuáles van a ser los sectores que se van a respetar para poder analizar y poder controlar lo que es el sector de la pesca. Esto nos va a permitir que no tengamos ya la tarjeta roja. Esto nos va a permitir poder seguir avanzando en nuestras exportaciones, tanto en pesca como en camarón, que también recordemos que es muy importante para el país, porque el sector de la pesca y la acuacultura representa en el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, realmente genera, si hablamos de la parte directa, de la parte indirecta, todo esto genera fuentes de trabajo, todo esto genera muchos más ingresos. Las personas que producen las latas, los cartones, el etiquetado, o sea, va más allá de simplemente verlo desde la parte de la pesca. ¿Cómo promueve entonces esta normativa, incentiva y se proyecta el crecimiento de esta industria, y también cuáles son los incentivos para este sector que también tiene este proyecto? Recordemos que este proyecto de ley lo que más nos garantiza es crearle seguridad. Hoy en día, más aún, por carga propia, puedo decirlo, vengo de un sector costero, vengo de una provincia que una de sus mayores actividades es la pesca. O sea, es lamentable ver que la pesca no tiene seguridad. Día a día regresan los pescadores, han sido asaltados, pierden las vidas, pierden los motores. Entonces, esta ley está impulsando a crearle una seguridad. Esta ley está impulsando a que el sector pesquero sea sujeto de crédito, puedan acceder a créditos, el sector camaronero pueda acceder a créditos, lo cual la ley que está vigente no le permitía ser sujetos de crédito. Esto, por ejemplo, busca también potenciar cada una de estas actividades. Si hablamos de la pesca artesanal, ¿qué es lo que se espera para este sector? Y también de la pesca industrial. Sí, realmente esto va a impulsar la pesca artesanal, que realmente puedan crecer, tanto tecnológicamente que puedan manejar sus espacios. Y también, sobre todo, esta ley poder defender la primera milla, que debe ser intocable, tanto para el artesanal y hasta las 8 millas el industrial no puede ingresar. En esta ley pudimos manejar nuestro espacio pesquero ecuatoriano, que es hasta las 12 millas. Eso también incluye que hay embarcaciones de banderas extranjeras que se asocian con pequeñas de banderas ecuatorianas para poder ingresar desde las 9 hasta las 12 millas. Entonces, poder restringir que no existan estas asociaciones para que tengan ventaja de entrada. Entonces, es la manera de poder defender nuestros espacios acuáticos. También existe un exhorto para que exista una institución específica, en este caso un Ministerio de Acuacultura y Pesca, que se concentre únicamente en esta actividad. Sí, realmente se pudo manejar con el legislativo y el ejecutivo, poder llegar a un acuerdo y poder exigir, poder exhortar que exista un ministerio basado específicamente para lo que es pesca y acuacultura. Como les decía, si este sector está aportando el 5% del Producto Interno Bruto, es necesario que exista un ministerio específicamente para esta área.
Bien, muchísimas gracias al asambleísta Boris Estupiñán, quien nos ha contado un poco sobre lo que contiene este proyecto de ley de pesca, cuáles son los alcances también y hacia quiénes está dirigido. Este documento que en los próximos días deberá ser debatido en primera instancia en el Pleno de la Asamblea. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Precisamente la Comisión Ocasional de Enmiendas escuchó al asambleísta Vilma Andrade, quien expuso su propuesta para modificar la Constitución respecto de limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana sobre la designación de autoridades. La iniciativa pretende que esta competencia regrese a la Asamblea. La mesa ocasional encargada de tramitar las propuestas de enmiendas a la Constitución conoció la iniciativa del asambleísta Vilma Andrade. Ella considera que la Asamblea Nacional es la institución indicada para la designación de autoridades. Lo que se hace es establecer que toda la designación de autoridades retorne a la Asamblea Nacional, que la Corte lo señala, tenemos la legitimidad porque nosotros también somos electos de manera popular. Esta propuesta está enmarcada en los principios de participación, transparencia, independencia, probidad, integridad e idoneidad, meritocracia, igualdad de género, veeduría e impugnación ciudadana, escritos en la Constitución de la República. Que se establezca una comisión técnica que está conformada, y eso podría variar de acuerdo a los criterios, pero es una comisión que básicamente lleve adelante la convocatoria al concurso, que garantice la meritocracia, es decir, que pueda tener impugnación y que entregue una lista de elegibles a la Asamblea Nacional. Los integrantes de la Comisión Ocasional comparten que el Consejo de Participación Ciudadana no debe ser el organismo encargado en designar autoridades, por lo que el asambleísta Vicente Tallano propone garantizar el requisito de idoneidad para ejercer cargos de relevancia nacional. La propuesta es clara, el mecanismo más sencillo, la Asamblea debe verificar requisitos para garantizar la participación ciudadana, debe haber un trámite de oposición y finalmente se tiene que generar, sí, en algunas designaciones, como hablamos del Consejo de la Judicatura o como hablamos de los señores jueces de la Corte Constitucional, ternas que vienen de las otras funciones del Estado. Con estos insumos, la Comisión Ocasional elaborará el informe con las recomendaciones de los legisladores. Esto una vez que la Corte Constitucional calificó la solicitud de enmiendas. En el informe consta la propuesta de limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y sobre los requisitos para ser fiscal y contralor general del Estado. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La comisión multipartidista que investiga los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre pasado culminó su ciclo de comparecencias. Esta semana recibió a varias autoridades y organizaciones sociales y la próxima semana deberá tener listo el informe de conocimiento en el Pleno. Con la presencia del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y del general José Ortiz, quien asumió el mando del operativo de seguridad de la Asamblea Nacional, la comisión ocasional que investiga las acciones adoptadas durante las movilizaciones del 3 al 13 de octubre cerró su etapa de comparecencias. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, expuso las acciones desarrolladas por la Secretaría de Estado y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con documentos podemos manifestar que desde el mes de marzo de este año ya teníamos preparado los acontecimientos que se podrían prever y que podrían desarrollarse. Destacó el rol de la fuerza pública y específicamente de los efectivos de Fuerzas Armadas, pese a la constante provocación, dijo. Y esta política de defensa no es otra cosa que la determinación por parte del señor presidente constitucional de la República de los escenarios prospectivos y mediante decreto ejecutivo publica esta política de defensa nacional. El ministro subrayó que debido a la intensidad de la crisis se sugirió al presidente de la República el traslado de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Al mismo tiempo se realiza el segundo Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sino de los representantes del Estado ecuatoriano. Esto significa el presidente del Ejecutivo, el presidente del Legislativo, los presidentes de las diferentes organizaciones e instituciones que representan al Estado ecuatoriano.
Citó como hecho curioso el anuncio del máximo dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, en el sentido que han declarado estado de excepción en los territorios de los pueblos y nacionalidades, lo cual no tiene fundamento legal alguno, dijo. Ninguna arma de dotación fue empleada. De su lado, el general José Ortiz Paredes, quien asumió el mando del operativo de seguridad de la Asamblea Nacional durante la crisis de octubre, explicó cómo se desarrollaron las acciones para neutralizar la actuación de los manifestantes, que en todo momento fueron agresivas y violentas, señaló. Desde la próxima semana, la Comisión Ocasional empezará con la redacción del informe que será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de la Niñez realizó el taller de Política Pública y Derecho al Tiempo. Esto con el fin de analizar el avance del cumplimiento de los derechos de los niños. El evento contó con la participación de expertos internacionales. A propósito de la conmemoración de los 30 años de la Convención Internacional del Niño y con el fin de detectar los retos para garantizar los derechos de este grupo etario, la Comisión Ocasional de la Niñez realizó el taller de Política Pública y Derecho al Tiempo. La asambleísta Encarnación Duchi indicó el trabajo que ha realizado la Asamblea para atender a este sector. Ahí recordó la Comisión AMPETRA, la Comisión Ocasional de la Niñez, y dijo que es fundamental que la legislatura cuente con una comisión permanente que se enfoque en temas de niños. También el otro eje importante, el eje de la fiscalización. Fiscalización sobre todo para el cumplimiento de las recomendaciones que se emitió a través de la Comisión AMPETRA para que las diferentes instituciones del Ejecutivo, instituciones que trabajan en el ámbito judicial, puedan cumplir. Enrique Quiñones, representante de UNICEF, recordó que Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la Convención de los Derechos del Niño, por lo que hizo un llamado a los comisionados a respetar los principios establecidos en el instrumento. Uno de ellos, la obligación del Estado a destinar el máximo de sus recursos para este sector. Recordar, por ejemplo, que en el marco de la Constitución Política del Ecuador existe el compromiso de invertir el 6% del total del presupuesto del Estado en educación. Pero si revisamos históricamente cuál ha sido esa inversión en educación, no superamos el 4.4%. De su parte, el especialista Emilio García precisó que es fundamental una reforma legal para la futura construcción de política pública que favorezca a los niños. Las reformas legales, ¿sí?, en general, pero en materia de infancia en particular, presentan una paradoja. No son condición suficiente para nada, pero son condición imprescindible para todo. Los aportes receptados servirán como insumo a la Comisión de la Niñez en el marco de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, ya así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.